En la porción que estudiamos esta semana, lleva por título Pinhas. Es el nombre hebreo para Finés, este personaje que aparece en las Escrituras, en el capítulo 25 de Números. Finés, el nombre hebreo es Pinhas, traduce boca de serpiente. Y aunque para nuestro entendimiento boca de serpiente pudiera tener como un calificativo negativo, no es así en el pensamiento hebreo. Boca de serpiente tiene que ver con astucia, con alguien que es astuto, con alguien que toma decisiones rápidas, con alguien que es valiente, con alguien que busca defenderse a tiempo. ¿Ok? Ese era Pinhas. Ese era Finés para las Biblias hispanas. Esta porción que estudiamos en la semana se encuentra en Números, capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30, versículo 1. Por lo amplio de las temáticas que se abordan en este relato, estaremos abordando solamente dos el día de hoy. La Haftará, en los libros proféticos, estudiamos Jeremías, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 3. Y el título del mensaje es El efecto de la valentía en su reino. El efecto de su valentía, el efecto de la valentía en su reino. Hoy vamos a aprender en esta lección a cómo obtener y valorar la valentía. Algunos naturalmente somos valientes. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Por quienes contamos con el atributo de ser valientes. Si somos valientes, vamos a conocer algunos principios que son primordiales para mantener encombrado al primer sacerdocio. No así Pinhas, que era nieto, porque nació después de ese nombramiento y de esa designación divina sobre estos sacerdotes. Ante este acto heroico, donde él hace justicia, ya vamos a ver ese detalle, entonces el Eterno establece sobre él un pacto de paz y aparte de eso le entrega el sacerdocio, es decir, él dentro de la tribu de Leví proseguía en este caso con el sacerdocio. Acto seguido de este relato, sucede que el Eterno le da una orden a Moisés para hacer un censo. ¿A razón de qué? A razón de que hubo una pérdida importante en el pueblo. ¿Recuerdan la historia que estudiamos la semana pasada? Según las Escrituras, murieron cerca de 22,000 personas a causa de una plaga, ¿cierto? Las Escrituras no describen qué tipo de plaga era, pero en todo caso, habían 22,000 muertes. Ante esa pandemia generalizada, era necesario hacer un censo para conocer logísticamente con cuántas personas, con cuántos hombres se contaban para formar un ejército. Importante acotar acá que cuando leemos ejército, este vocablo en las Escrituras, no se limita solo a una fuerza bélica, a un ejército para salir a la guerra, no se limita a eso. Cuando acá se hace el censo para levantar un ejército, era una logística general que garantizara la vida del pueblo de Israel. Entonces entraban todos los ámbitos, el político, el sacerdotal, desde luego, el social y todos los ámbitos que aplican para la convivencia en paz, en shalom de una nación. Entonces era necesario hacer ese censo y detrás del censo, entonces contabilizar a los varones mayores de 20 años que estaban preparados, en este caso, para la guerra. Y este particular sí tiene que ver con la fuerza bélica. Pero cuando hablamos de ejército no se limita a lo bélico, sino que se extiende a todas las necesidades que naturalmente pues iban a haber o habían en el pueblo de Israel. Ese censo cuenta 601,730 hombres entre 20 a 60 años. Moisés es instruido sobre cómo debe dividir la tierra entre las tribus y la familia de Israel a través de una lotería. Esta lotería tenía que ver con una suerte, pero que era echada sobre el Urim y Tumim. No cree usted que era una lotería como la que conocemos hoy en día, ¿no? Era sometido a la suerte, pero por el Urim y Tumim. El sumo sacerdote conocía a través del Urim y Tumim cuál era la voluntad manifiesta de Hashem, del Todopoderoso, para el pueblo de Israel, una vez contada este censo, ¿no?
Las 5 hijas de Zelafat piden a Moisés que les conceda la porción de tierra que le pertenece a su padre, quien muere sin hijos varones. Dios acepta su pedido y lo incorpora dentro de las leyes de la herencia de la Torá, en este caso de los escritos de Moisés. Moisés da por legado o entrega el poder en manos de Yehoshua, que viene siendo Josué, ¿cierto? Para que le suceda e introduzca al pueblo a la tierra de Israel. Ya allí el Eterno había designado para él que no iba a entrar en la tierra prometida y por lo tanto tenía que entregarle ese legado a Josué para que Josué se encargara ahora de la misión de introducir al pueblo en la tierra prometida. La sección concluye con una detallada lista de ofrendas diarias que se hacían, las ofrendas adicionales traídas en tiempos, en festividades como Shabbat, Rosh Hodesh, el primer día del mes, las festividades de Pesaj o Pascua, Shavuot o fiesta del Pentecostés, Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas, Yom Kippur o día de arrepentimiento o de perdón, Sukkot, fiesta de los tabernáculos, y Sheminit Atzeret, que tiene que ver con el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Es muy amplio este mar de conocimiento. En otros años hemos entrado en esos detalles, pero en esta oportunidad solamente entraremos en el aspecto de la valentía de Pinhas, Finés. ¿Ok? Entonces, antes de abordar el tema, quiero llamarle a toda la audiencia y a quienes nos contactan por YouTube a que reflexionemos en lo siguiente. Vamos a exponer una historia bíblica, una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, que tiene vigencia a hoy día. Obviamente, eso depende de revelación divina y de lo que aprendemos de las mismas escrituras. Es sombra de lo que ha de venir, por lo tanto, verdades que se encuentran en la antigüedad se hacen vigentes hoy en día en el trasfondo espiritual. Dicho así, entonces llamo a esta reflexión. Y voy a iniciar, en este caso, con Yeshua, Jesús. Juan, capítulo 5, versículo 39, miren lo que dicen. Ustedes escudriñan las escrituras. ¿Qué escrituras? Si no existía la Biblia en ese momento. La Torá o los escritos de Moisés, la ley de Moisés. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. La ley de Moisés ya daba testimonio. De hecho, hemos hablado de cientos de profecías que están relacionadas y vinculadas, obviamente, con el Mesías, con Jesucristo, con Yeshua. Entonces, ellas son las que dan testimonio de mí. Prosigo. Y sin embargo, hay un pero, hay un condicionante en este diálogo. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Muchas veces se lee la porción como que si Yeshua está reprochando de la ley de Moisés. Y no hay un reproche. Lo que hay es una confirmación de que la ley de Moisés da testimonio de él, pero sin embargo, ellos no se acercan a él para que tengan vida eterna. Es decir, había una disonancia en medio de los fariseos, porque como que tú estudias la ley de Moisés y cuando yo te hablo acerca de la ley, tú no vienes a mí. Cuando yo vengo a enseñarte, tú no crees en mí. Y si tenemos duda, seguimos al versículo 45. Vean esto. No piensen que yo lo voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moisés. La ley de Moisés les acusaba por su hipocresía, por su baja ética, por su baja moral. Claro que sí. La ley está diseñada para señalar lo que es malo, para corregir y enseñarte cómo debes hacerlo bien. Entonces él dice, yo no los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es la ley de Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. También muchos teólogos agregan el sentido de que hay un reproche, porque ellos están poniendo la esperanza en la ley de Moisés. Y no es un reproche, es una confirmación, lo vemos a continuación. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, porque tienen la esperanza en él, ¿verdad? Se supone que si tienen la esperanza en él, deberían creer en Moisés. Ahora, si creen en Moisés, Yeshua dice, me creerían a mí. ¿Sí lo ves? Si tú crees a Moisés, deberías creer en mí.
No hay forma, mis amados, de creer en Yeshua, en Jesús, en Jesucristo sin creer en Moisés. Moisés fue una transición. Yeshua es esa Torah hecha carne, hecha vida. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, otra vez, porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. ¿Cómo que Moisés escribió de él? Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Hemos reconocido creyentes, sin ánimo de señalar, en algún momento yo tuve esa perspectiva, ¿verdad?, que solo se limitan a creer en la palabra de Jesucristo, divorciándose de las enseñanzas de Moisés. Pero Yeshua, ese mismo maestro, te dice, pero si no creen a sus escritos de Moisés, ¿cómo creerán a mis palabras? Es decir, hay completa compatibilidad en los dichos y enseñanzas de Jesucristo en relación a la ley de Moisés. ¿Y por qué existe esa compatibilidad? Bueno, porque fue hechura de Dios, la ley de Moisés, fue dictada por Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo es Dios mismo quien envía a Jesucristo. Entonces allí hay total compatibilidad. Entonces es importante tener la premisa siempre de que si alguien cree en Yeshua, no puede divorciarse de Moisés, porque ese mismo maestro no es otro. Ese mismo maestro te está diciendo que cómo puedes creer a mis palabras si tú no crees a Moisés. Obviamente con sus implicaciones y aplicaciones propias de la ley. Eso está claro, ¿no? ¿Sí? Porque no en nombre de que la ley dice que debes lapidar a aquel que causó un daño por muerte. Obviamente tú lo vas a hacer con tus manos hoy en día. Tiene su aplicación. Pero hay una esencia en la ley de Moisés que es completamente compatible con la ley, en un sentido análogo, con la ley de Jesucristo. Con la gracia, con el favor, con la bondad, con la salvación, con la redención que Jesucristo vino a dar, a ofrecer al mundo entero. Amén. Entonces, partiendo de ese hecho, entonces me voy a ir a la Torah. ¿Ves? Para que podamos ver en una sola línea en el tiempo un relato histórico, en este caso de la Torah, que es completamente compatible con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y en este caso, por supuesto, con la enseñanza del mismo Yeshua. Pero antes, quiero hacer memoria también de Amós capítulo 8, versículo 11. Dice, viene un tiempo, declara el Eterno, cuando enviaré hambre sobre el país. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Dios. Que esa hambre esté en nosotros y que esa hambre sea desatada sobre nuestra nación. Amén. Progresivamente, en su tiempo, solo Dios sabe cómo y cuándo hacerlo. Pero es nuestra esperanza. No por eso se acorta, sino al contrario, tenemos y albergamos una esperanza de que así sea, ¿verdad? Que haya necesidad por conocer la palabra de Dios. Entonces voy a iniciar con la recompensa de un acto heroico y luego voy a hablar y hacer mención de ese acto heroico, en qué consistió. Entonces me voy a remitir a Números, capítulo 25, versículos 10 al 13. Versículo 10 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos. Este acto fue un acto heroico, un acto de valentía. Y en mi celo no he destruido a los israelitas. ¿Todos conocen la historia? Levantemos la mano quienes conocen la historia. Si la mayoría conoce la historia, no me detengo en tantos detalles dentro de la historia. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Porque tuvo celo por su Dios. El texto sagrado dice por su Elohim, por su autoridad. ¿Ok? E hizo expiación por los israelitas. Ahora hagamos memoria. ¿Cómo es que el Eterno da esta recompensa a Pinhás? Hagamos memoria. Vámonos a la siguiente lámina. Y hagamos memoria de dónde viene este acto, ¿no? Números, capítulo 25, versículo 1 en adelante,
nos declara lo siguiente. Mientras Israel habitaba en Sittim, lugar cómodo, lugar de confort, lo hemos enseñado en otros espacios, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Cayeron en la prostitución y en la inmoralidad sexual. Obviamente, esto fue una estrategia del maligno de parte del pueblo de Moab, ¿verdad? Para que en la seducción de las mujeres el pueblo se prostituyera. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Una estrategia del enemigo, lo hemos mencionado muchas veces, lo repaso nuevamente. Él te seduce a través de la concupiscencia, o tú eres seducido a través de la concupiscencia, y al ser seducido por la concupiscencia, entonces Satanás presenta la tentación. Si cedes a la tentación, probablemente, dependiendo ese mal que estás practicando, puedes caer a merced de algún dios pagano. En este caso particular ocurrió así. Ellos comieron, compartieron con estas mujeres, se prostituyeron, y al estar prostituido, ¿qué cosa? ¿Qué le importa que ha sido ya prostituido un pecado más? ¿Qué le importaría a la cebra una raya más? Entonces, ya prostituidos, se inclinaron a sus dioses, y uno de los dioses era Baal Peor. Baal Peor fue conocido como el señor de las moscas, pero para ese momento histórico, Baal Peor era el dios de las ruinas y el dios de los excrementos. Entonces, se encendió la ira del Señor contra Israel, y el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que han sido unidos a Baal Peor. Unido es que empezaron a creer o empezaron a ser fieles a Baal Peor. Lo ejecutaron a muerte. Acto seguido, versículo más adelante, vamos a ver la descripción que se genera una plaga sobre el pueblo y han muerto 22,000. Y mientras va muriendo la gente, especulo yo, en esa pandemia que está sucediendo, donde la gente está muriendo progresivamente, hubo un hombre, un israelita, que tomó una midianita y se la llevó a una tienda para tener intimidad con ella. Y lo hizo, según el texto, delante de todas las autoridades, delante de Moisés, delante de Aarón, delante de los principales de algunas tribus. Él pasó delante de ellos a tener intimidad con esa prostituta. Se desata la plaga y Pinhas, al ver aquel acto de injusticia, tomó una lanza, se acercó y los alanceó a los dos. Mató a los dos. Dice la escritura, lo vamos a leer más adelante, que al morir ellos se detuvo la plaga. Por lo tanto, Pinhas o Finés fue movido por valentía y por celo al Señor. ¿Me explico? Por altísimo amor y respeto al Señor fue movido a tomar la justicia en sus manos. Esto no fue justificado, esto tiene su lugar. Está la ira desatada del Señor y lo único que pudo detenerlo fue un acto de justicia, en este caso en las manos de Pinhas, Finés. Proseguimos. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó a una medianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Fíjense, a modo de aprendizaje, ¿no? Estoy tomando una versión al español que decentemente dice que fue a presentárselo a los parientes. Entonces, claro, tú pierdes el detalle. Cuando tú te vas a la versión hebrea, no dice que fue para presentárselo a los parientes. Dice que fue para tener intimidad con ella. Eso cambia. La intención es otra. No es lo mismo presentar a una persona que tener intimidad con otra. Este tipo de alteraciones en nombre de una traducción han sucedido con las versiones bíblicas. Punto y aparte, prosigo. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel
y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Más adelante te dice, fueron entonces los muertos 22,000 personas. Esto fue un acto de valentía. ¿Identificas en la historia bíblica algún acto de valentía? Hagamos el ejercicio. Así como Pinhas, ¿qué otro acto de valentía pudiéramos mencionar? ¿Qué cree usted? Hagamos el ejercicio. Vale la pena, porque eso te desafía. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Cuando usted lee una historia o ve una película donde hay un acto así heroico, sobre todo si se trata de un hecho basado en hechos reales, bueno, particularmente, ¿verdad? Yo me siento tan identificado si se trata de conseguir justicia, que digo por un momento, yo quise haber estado allí. O si en una situación parecida, yo quisiera actuar con esa valentía, ¿no? Creo que por naturaleza, todos de alguna forma nos identificaríamos con ello, ¿no? Entonces, quiero ubicar alguna historia donde haya un acto de valentía que me desafíe a mí. ¿Me explico? A ser valiente. A ver, ¿algún ejemplo por allá? Excelente. Eso fue un acto de valentía. Cuando David enfrenta a Goliat, un acto de valentía. Cuando Moisés fue a hablar frente al faraón por vez primera, cuando ni siquiera creía en él, fue un acto de valentía. ¿Sabes? No, tengo temor, pero me voy a atrever a hacerlo. Y esto es importante, amados, porque formamos estereotipos en nuestra mente acerca de ciertos valores y de ciertos atributos. Y creemos que el valiente es aquel que, sabiendo que es protagonista, nunca va a morir. Entonces, claro, no tiene temor, no tiene miedo, no sufre de nada. Pero no es así. Es alguien que, aún teniendo temor, tiene una confianza tal que se enfrenta. Eso le pasó a Moisés, le pasó a David, le pasó a Gedeón, le pasó a Sansón, le pasó a Moisés en el episodio con Coraj. Y así, ¿no? Yeshua mismo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue un acto de valentía, porque él luchó con su propia voluntad. ¿Sí lo vemos? Entonces, un acto de valentía que nos llaman a nosotros al desafío, mi amado. No sé a usted, a mí me llama al desafío, que debo ser mejor, que debo esforzarme por ser mejor en cuanto a valentía. Porque la valentía, aunque está dentro de ti, va a ser manifiesta cuando ves un acto de injusticia, cuando no callas, cuando no te conviertes en cómplice. ¿Me explico? Sino que actúas en pro de actuar en justicia. ¿Me explico? Cuando ves una situación de injusticia en la calle y tienes capacidad de hacer alguna interrupción, lo haces. Cuando tienes la capacidad, cuentas con el recurso, lo haces. Porque pudiera entender que si alguien está agrediendo a otro con un arma de fuego y tú no estás armado, difícilmente puedes interrumpir aquello, ¿verdad? Te convertirás también en víctima. Pero ¿qué tal si alguien, me ha pasado muchas veces, si alguien está maltratando a su hijo? Lo ves para otro lado, no, ese es su papá, ese es problema de él. Eso es problema de ellos. ¿Eres así de indiferente? O eventualmente, no, ya va, espérate un momento, ya va, cálmate, ya va. Ese es mi hijo, yo hago con lo que yo quiera, está bien, cálmate. Pero no lo maltrates más, ya cálmate ahorita aquí. Cálmate, ya va. ¿Sí? O situaciones donde alguien se está coleando y hay que exponerlo. Hey, amigo, mire, te estás coleando, hermano. Me estás robando mi tiempo, hay que decírselo. ¿Sí? O aquel que es vivo y te quita la derecha. O aquellos que les he salvado la vida y después vienen y me insultan. Porque se está comiendo la flecha en una moto y yo me paro para preservarle la vida y vienen y me insultan. Fin del mundo, hermano, a eso hemos llegado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y a eso llegó nuestra sociedad. Y así va a llegar el mundo entero, pasados los días. Entonces, son momentos para actuar en valentía. A eso voy. Y fue lo que hizo Pinhas, particularmente, en este acto, digamos, de consecuencias nacionales. Por su acción detuvo un mal nacional, como era esa plaga. Y debe ser nuestro proceder en cualquier entorno donde estemos, pero particularmente llevándolo en relación o en paralelismo al pueblo de Israel, a nuestra comunidad, a la comunidad, en el cuerpo del Mesías. Si tú ves una situación de injusticia, callas porque es problema de él, o actuarías por el honor del Señor. ¿Qué cree usted? En una ocasión, cuento rápidamente esta anécdota o este testimonio. Recuerdo que asistí a un congreso cristiano y habían unas 2.500 personas, un auditorio muy grande allí en Valencia. Y recuerdo que un profeta, en nombre de denunciar
toda la oscuridad que se estaba vertiendo sobre la nación en el momento, empezó a pasar imágenes y videos de ritos satánicos, ¿no? Y sacrificaban muertos y todo aquello, ¿no? Entonces, él hizo la salvedad de que esto se trataba de un documental para comunicar o informar qué era lo que estaban haciendo del lado de la oscuridad. Cuando él hace ese introductorio, eso se entiende, está bien. ¿Qué sucede? Que cuando empieza el rito, él empieza con un morbo. Vean, mira la sangre. Mira aquí, mira esto. Mira la cabeza del animal, mira. Ya va, espérate, ¿lo estás disfrutando o qué? ¿No? Me empiezo a incomodar, la gente se empieza a incomodar, ya había un colectivo como que desagradándose de aquello. Y acto seguido, él por mencionar cómo se había multiplicado la maldad en el país y todo aquello, empezó a pasar unos cuerpos desnudos. Y la gente se escandalizó por sus niños, porque estaban viendo personas adultas desnudos. Veo que la gente está incómoda, pero nadie dice nada. No, mi hermano, me abrí paso. Yo entré esas 2.500 personas por el pasillo central. ¡Hey, hermano, apague eso, quite eso! Me imagino, ¿verdad? ¿Quién es este? Y me fui hasta allá y me subí. Por favor, apague eso, lo apago yo. Pero ya va, hermano, esto es con un fin, y lo estoy explicando, es con un fin didáctico. Me apaga eso, hermano. Este recinto es sagrado. Si usted no entiende qué significa ello, necesito, por favor, que apague el equipo. Apague el equipo. Y llegaron otras personas y apagaron el equipo. Intervinieron unos mujeres, unas personas allí, me sacaron regañado. Y se levantó alguien que organizaba el evento. Y entonces me llamó y me hizo un reconocimiento y todo aquello. Yo sorprendido, de verdad, por aquello. Pero que sin duda, amado, se me vuelve a presentar la ocasión y créame, lo hago. Lo vuelvo a hacer. Porque si bien yo tenía, digamos, pena, cierta vergüenza porque me voy a exponer, hubo en mí una valentía. Gracias, mi hermano, por tu apoyo. Gracias. Shalom. A pesar de sentir vergüenza, el hecho de exponerme, no fue fácil para mí tampoco, ¿no? Pero el celo por el Señor, lo que esto representaba, lo que representaba para el lugar, lo que representaba para los niños, me hizo actuar. Y así tengo muchas anécdotas, ¿no? Porque el celo del Señor me mueve. En un momento determinado me mueve, buscando en este caso justicia. Y allí puedo entender la valentía de Pinjas. Y la invitación que le hago es a que tome conciencia y acepte este desafío también de ser valiente como Pinjas, para que cuando usted vea la situación irregular, usted pueda denunciarlo, usted pueda actuar, usted pueda buscar la acción de justicia en esa situación irregular que se está presentando. Una lección para aprender. Una forma de evidenciar que se ama la obra o el pueblo de Dios es cuando actuamos por celos. A la obra, no lo puse, a la obra, ¿o no? No por celo, digo, de pareja o de romanticismo. Me refiero acá al celo por el honor de Hashem. Si estamos claros allí, ¿verdad? Por honor a nuestro Padre Eterno. Para vindicar el honor del Eterno. Esto es lo que nos demuestra el relato de las Escrituras al respecto de la intervención de Pinjas, al punto de que fue premiado con una alianza de paz. Imagínese usted, ante este acto heroico, el Señor le dice a Moisés: haré con este hombre un pacto de paz. ¿Por qué un pacto de paz? ¿Por qué un pacto de paz? Si pudo haberle dado cualquier otro tipo de pacto. ¿Por qué un pacto de paz? ¿No ha pensado en eso? ¿Qué creen ustedes? Acá, el Eterno hace un pacto de paz con Pinjas porque él había asesinado a 2 personas, tomando la justicia en sus manos. Por actuar con violencia y exponerse al derramamiento de sangre, por principio divino de justicia, él no iba a alcanzar ya, a partir de allí no iba a alcanzar ya paz. Siempre se iba a sentir asediado por los enemigos. Pero como lo hizo por celo al Eterno, por honor al Eterno, entonces el Eterno estableció sobre él un pacto de paz. Ok, de shalom. Que hubiera siempre shalom en él. Y ese shalom lo habilitara para que pudiera ministrar ahora como sacerdote. Con esta enseñanza aprendemos que debemos, como creyentes, en primer lugar, amar la obra de Dios. ¿Sí? Toda esta expresión, mis amados, es la obra de Dios. Yo quiero invitarle, sin señalamiento, estamos aprendiendo a que lo veamos así. Mi invitación para todos es que veamos todo esto como la obra de Dios.
desde las personas, lo primordial, lo primero, ¿verdad? Lo prioritario, ustedes como personas, ustedes, sus vidas valen, mis amados, valen. ¿Y saben qué tanto valen? Que fueron pagados a precio de sangre. No hay unidad monetaria que pague sus vidas, fue a precio de sangre. Entonces cada uno de ustedes, para empezar, desde un bebito que esté allá, es sumamente, pero sumamente importante para Dios. Ahora, después de nosotros como pueblo, las instalaciones, todo esto que se ha hecho para honor al Eterno es importante para Él. Entonces tenemos que ser cuidadosos de todo, ¿ok? De todo. Se dañó algo, lo reporto. Reportarlo no significa que yo me estoy haciendo responsable. Simplemente estoy dando el aviso de que no funcionó o no funcionaba. ¿Sí? Hace unos meses, recuerdo que una hermana me mencionó que en el sanitario de damas había un desperfecto en el marco de la puerta que se lograba ver. Había una luz que lograba verse hacia adentro, ¿no? Y yo pude haber actuado de la siguiente manera. Bueno, sí, hermano, sí, hay que repararlo. Un día esto nosotros lo reparamos. Pero no fue así. Mi actitud fue inmediata. Vamos a ver. Wow, sí, mi hermana, qué pena. Mira, buscamos acá. ¿Qué hacemos? Cleide, buscamos acá. ¿Con qué rellenamos? ¿Con qué tapamos acá? Creo que estaba Oswald ese día también. Y al final, cubrimos allí el daño. Cuando llegamos acá a la fachada, esa basura horrible que está allá afuera, para mí es un Baal. Cuando está regada, yo aún vestido de traje y todo, salgo a limpiar la basura. Porque esto es por honor al Eterno. Cuando vean la basura ahí, no dicen, no, los de la comunidad son irresponsables. No, van a decir, ah, eso es una congregación y eso que son cristianos. Y eso que son creyentes y tienen la basura allí tirada. Entonces es cuidado, cuidado por lo que es santo, por lo que es sagrado, por lo que está apartado, reservado para el Eterno. Por ello mi celo para ministrar. Por ello mi cuidado con el equipo de alabanza, sí, no, un poquito más, denme un chance. Hay cosas que estamos viendo que otros no están viendo. ¿Me explico? Es por este celo, mi amado. Porque somos responsables de lo que el Eterno pueda desatar. Entonces, en ese tipo de decisiones no podemos ser superfluos o no podemos ser superficiales. Debemos tener discernimiento espiritual y someter todo a oración. Debemos cuidar esos detalles. Escuchen, actuar en favor del honor de Dios. Lo que es honorable para Él, hagámoslo si está a nuestro alcance hacerlo. Corrijamos si está al alcance hacerlo. Actuar a favor de la preservación de la obra y de su pueblo. Repudiar lo que no sea compatible con los principios de la Biblia. Creo que acá todos estamos de acuerdo, ¿cierto? No se está inventando nada. ¿Cómo cuidamos la obra de Dios? Amándonos unos a otros. Mandamiento formidable de Yeshua. Amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y a esto necesito que saquemos punta. Todo el que ama ha nacido y conoce a Dios. Si alguien, siendo ya redimido, considera que odia a otra persona, no le señalo. Cada quien tiene sus cargas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, si alguien tiene la capacidad, después de haber recibido el perdón del cielo, de odiar a una persona, esa persona no conoce a Dios. Y voy más allá, esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, este texto debe ser un termómetro para nuestras vidas personales en cuanto a nuestros sentimientos hacia otros. Cuando tenemos un conflicto y estoy distanciado de la persona, hey, voy a revisarme. Porque si yo concibo de forma consciente, yo le odio a esa persona, yo le tengo un rencor a esa persona, no he conocido a Dios o no he nacido de Dios. Es decir, no he nacido de nuevo. Es una forma de medirlo. Y de inmediato, bueno, obviamente corregimos. ¿Cómo mantenemos la unidad? Este es otro aspecto de cómo cuidar la obra. ¿Cómo cuidamos la obra? En unidad, ¿sí? No sé ustedes, mis amados, a las pruebas me remito, al fruto me remito, de ver cómo en estos 40 días, que hoy estamos en el día 39, ¿cierto? Nos hemos unido progresivamente a la oración, al ayuno, semana. Y la actitud general de la gente ha cambiado. La gente está llegando más temprano, la gente está como ya entendida, con actitud de agradecimiento al Eterno cuando empezamos a alabar al Eterno.
¿Por qué? Porque hemos mantenido una unidad. ¿Sí lo ves? Dicho sea de paso, mantener la unidad no significa que yo a juro estoy de acuerdo 100% contigo. Puede que tenga mis diferencias, pero por honor al Eterno, si pertenezco a la casa, yo sigo la ruta. Eso Hashem lo bendice. Eso el Todopoderoso lo bendice. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice la cita: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. ¿Por qué tienes que soportar a otro en amor? ¿Por qué tienes que soportar? Porque tiene alguna diferencia. Porque es gordo como yo. Hay alguna diferencia. Por eso le está llamando a soportar. Si no hubiera nada que soportar, el apóstol no dice soportándonos. Esforzándonos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, todos juntos. Un espíritu, el espíritu de Hashem sobre nosotros. Como también fueron llamados en una esperanza a vuestro llamamiento. Cada uno de ustedes están acá porque Hashem hizo un llamamiento de su vida. ¿Sí o no? Y ese llamamiento está sujeto a una esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, purificación en agua. Un Dios y Padre de todos. Un Dios, no tres. No es la Trinidad. Es uno. ¿Cuántos dioses? Un Dios y Padre de todos. Pero Hebreos dice que Yeshua es el primogénito de toda la creación. Si Él es el primogénito, ¿qué somos nosotros con respecto a Él? Hermanos. Pero aquí me está hablando que hay un solo Padre. Entonces Yeshua no puede ser Padre. Quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Pero las Escrituras dicen que Él lo hizo rey sobre todos los reyes de las naciones. El Padre lo hizo rey sobre todos los reyes. Si el Padre lo hace rey sobre todo, pero aquí dice que el Padre es sobre todo, a través de todos y en todo, hermano, el Padre no es Yeshua, por las Escrituras. ¿Cómo cuidamos la obra de Dios? Defendiendo la causa de Dios, practicando la justicia. Miqueas 6:8 y Deuteronomio 6:25 lo ratifican. Preservando el legado familiar, escúcheme. El cuerpo del Mesías está compuesta por familias, ¿sí o no? Está compuesta por creyentes, por hijos. Pero estos creyentes y estos hijos forman ¿qué? Familias. Y todas estas familias juntas hacen ¿qué? Familia. ¿Sí? Entonces debemos preservar el legado familiar. No es casual que acto seguido que el Eterno detuvo la plaga en las que murieron 22,000 personas, se haga un censo para saber cuántas personas hay, cuántas familias hay y empezar a repartir las responsabilidades y las tierras, el legado, la herencia en medio del pueblo. Eso no es casual, mi hermano. Que viniera acto seguido no es casual. Entonces escuche usted esto. Esto es tremendo, escúcheme. Números capítulo 26, versículo 1. Y aconteció después de la plaga que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y le dijo: levanten un censo de toda la congregación de los israelitas de 20 años arriba, por sus casas paternas, todo el que en Israel pueda salir a la guerra. Esto también es un agregado en las versiones hispanas. Todo aquel que pueda ser parte del ejército. Repito, el ejército no se limita solo a fuerza bélica. Ejército es que si alguien es bueno para ser secretario, es secretario. Si alguien es bueno para impartir leyes, va a ser el abogado. Alguien es bueno para construir, ese se va con la constructora. Alguien es bueno para pelear, ese se va para la milicia. Alguien es bueno para la cocina, ese se van para las cocinas. Ese era el ejército. Amén. Después del censo, el Señor le dijo a Moisés: la tierra se dividirá entre estos por heredad, según el número de nombres. Al grupo más grande aumentarás su heredad y al grupo más pequeño disminuirás su heredad. Es decir, matemáticamente hablando, era directamente proporcional. Al que más se le da mayor porción de tierra. Es lógico, eran más personas. Y al que sea menos, menos cantidad de tierra.
a cada uno se le dará su heredad según lo que le fueron contados de ellos. Otra vez, síganme por favor. Voy a tratar de idear acá un gráfico. La nación toda, un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Quienes se prostituyeron, cayeron en la plaga. Fueron 22,000. Queda una reserva por la valentía de un hombre, ¿cierto? Y esta reserva, vamos a hacer el censo. Y después que hagamos el censo, según sean familias grandes o pequeñas, haremos una repartición de la tierra. Que nosotros estemos contados entre esas familias grandes y esas familias pequeñas. Amén. ¿De acuerdo? Debemos procurar preservar el legado familiar, sin duda. Y dentro del legado familiar hay una verdad escondida en la Torá. Y es que los nombres, escúcheme, de algunas familias dentro de las tribus empezaban con la letra Hei, con la letra Yod y terminaban con la letra Hei. Y estas son dos letras que son parte del nombre sagrado de Dios. Y esto guarda relación con las familias que están en estado de pureza. Entonces tenemos que guardar el legado familiar, que es la herencia que papá nos ha prometido. Muchas tierras o poca tierra, o mejor dicho, tierra para la cantidad de familias o miembros de la familia que somos, pero a su vez también preservar la pureza familiar, guardándonos, escúcheme, de la inmoralidad sexual y de la idolatría. Estas fueron las dos fuentes que casi destruyen al pueblo de Israel a través de los moabitas y los madianitas. Y el apóstol Pablo lo expone de forma magistral. En la carta de Efesios, capítulo 5, en Efesios capítulo 5, habla sobre los principios para tener paz en el hogar. Estamos hablando de preservar la pureza familiar. Estamos hablando de preservar, guardar, conservar la pureza familiar. Entonces esto es un llamado ya de familia. No es solo del hombre de la casa, es la familia. Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, esposa, esposa. Esposo, esposa. Escúcheme. Voy a leerlo directamente acá. Efesios capítulo 5, para quienes están tomando nota. Versículo 1 en adelante. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida en amor, así como el Mesías nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse de inmoralidad sexual. ¿Cómo mantenemos la pureza familiar? No hablándose, no practicando la inmoralidad sexual. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra. ¿Y cuáles fueron los dos males que sirvieron de fuerte amenaza y casi destruye al pueblo de Israel? La idolatría y la inmoralidad sexual. Porque quienes practican tales cosas no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con argumentos vanos, porque por estas cosas viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar la obra de Dios? Amarnos unos con otros, mantenernos unidos, manteniendo la unidad, preservando el legado familiar y preservando la pureza familiar, para que haya Beit Shalom, paz en el hogar. Conclusiones. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Ser valientes al proceder con justicia. Amén. ¿Nos llevamos eso? Vamos a ser valientes para actuar con justicia. Amén.
No es que en nombre de la valentía te vas a atropellar a todo aquel. No, señor. En aras de la justicia divina, actuemos. Somos bendecidos por Dios cuando actuamos en justicia. Amén. Hashem te guarda y te bendice si actuaste en justicia. Los beneficios de la valentía. Se mantiene un legado familiar. Usted es valiente y Hashem hace un pacto de paz con usted. ¿Sí lo ves? Usted es valiente y cuidado si el Eterno le llama a ser un sacerdote, a ministrar en su obra, por ejemplo. Gozamos de Beit Shalom, paz en el hogar. Si practicamos lo que enseña el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5. Y nos llevamos un compromiso. Yo quiero invitarle a usted a que se lleve un compromiso. Cuidar la obra de Dios, amándonos unos con otros, manteniendo la unidad y defendiendo el honor de Dios. Cuidar el legado y la pureza familiar. Amén. Para finalizar, agrego esta conclusión. Finalmente, las familias, sean grandes o pequeñas, Hashem les entregó sus tierras para que ya se estabilizaron una vez que entraran en la tierra de Canaán. Hashem está por entregarnos tierras, en el sentido de permitirnos gozar de estabilidad económica, laboral, profesional. Amén. Pero debemos guardarnos de dos males sigilosos, porque entran por la seducción, inmoralidad sexual e idolatría. Que Hashem nos guarde, nos cuide y nos favorezca. Amén. Bendito el nombre del Eterno. Amén. Bien, mis amados. De esta manera culminamos con esta disertación. Llévese por favor este mensaje en su corazón. Lo que competa a lo que usted deba tomar para cambiar, para seguir transformando su vida, hágalo por amor al Eterno. Amén. Padre bendito, te agradecemos la disertación de este mensaje que cale, Señor, en el corazón de cada creyente, de cada vida, Padre, tanto de los que se encuentran acá de forma presencial, como aquellos, Señor, que se conectan a través de YouTube. Tu bendición para todos ellos y la profunda reflexión, Padre eterno, a adquirir valentía, a canalizar valentía por el bienestar propio, por el bienestar de sus familias, por el bienestar del legado que tú les has entregado por promesa a cada familia y por mantener la pureza familiar. De forma tal que se mantengan siempre advertidos y alejados de la idolatría y de la inmoralidad sexual. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muchísimas gracias.